Viajando. Un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Buenas tardes, queridos oyentes. Qué cara de satisfacción tienen, ¿eh? Qué cara le queda a uno después de pasar unas buenas vacaciones, unos días de descanso, perdón. Es decir, he fusionado el campo con el descanso, porque ambas cosas han tenido. El subconsciente traiciona. Y es igual que tengamos los follones que tenemos fuera, pero yo entiendo que la gente necesita su descanso y aunque sea un palo la gasolina, pues oye, haces un sacrificio, generalmente lo haces no por uno propio, sino por toda la familia y porque o te las llevas o quieres ver a la gente que te está esperando, que hace tiempo que no los ves. Bueno, doy fe de que las gasolineras estaban a reventar. El camino hacia Pontevedra... Claro. Tremendo, más colas que nunca. Porque como ustedes saben, queridos oyentes, tenemos a una infiltrada gallega siempre en nuestro programa que en cuanto puede da el salto meto la cuña. y se va para su Pontevedra querida. Como les decía, me alegro muchísimo de estar con ustedes y vamos a empezar un programa más dentro de lo que el periplo de Viajando. Nos vamos la semana pasada, estuvimos en una ciudad emblemática, una ciudad extraordinaria, que creo que les ha gustado muchísimo porque me han venido diciendo mucha gente, oye, qué bien, se lo he recomendado a mi primo, mi cuñado que vive por cerca y tal. Bueno, estupendo, eso es lo que tienen que hacer, no lo olviden, ¿eh? Siempre, cada semana, después de cada programa, a difundirlo. Pues hoy nos vamos a mover poquito, nos vamos a quedar aquí, en el centro. Si nos quedamos en el centro, que mejor centro que Madrid. De Madrid al cielo. De Madrid al cielo. También podemos decir que Madrid es ideal para escapadas centradas en la cultura, la gastronomía y el ocio, como epicentro cultural y de compras. Eso creo que es también internacionalmente conocido, pero por si acaso, pues se lo recordamos a la gente. Como siempre, Madrid es un municipio y ciudad de España, es la localidad con categoría histórica de villa, capital del Estado y de la Comunidad de Madrid. En su término municipal, el más poblado de España, su población es de 3.506.730 habitantes, constituyéndose como la segunda ciudad más poblada de la Unión Europea, así como su área metropolitana con 6.779.888 habitantes empadronados. Como capital, alberga las sedes del Gobierno de la Nación y sus departamentos ministeriales, de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados y Senado, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como la residencia oficial de los Reyes de España y del presidente del Gobierno. En el plano económico, Madrid es la primera región por PIB por cápita, que es un 37% por encima de la media española. Casi nada, un poquito. En el plano internacional acoge varias asociaciones, entre otras, como la sede central de la Organización Mundial del Turismo, la sede de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, la Secretaría General Iberoamericana, etcétera, etcétera, porque efectivamente entre lo que tiene Madrid, más luego la historia y el patrimonio que tiene, que ya le hemos avisado a Marisa que se ajuste por la cantidad de materia que tenemos, importante. Es un influyente centro cultural, como hemos comentado al principio, y cuenta con museos de referencia internacional. Y ya en 2021, el Paseo del Prado y el Buen Retiro, y Paisaje, las Artes y las Ciencias, fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero luego a Marisa nos hablará mejor del tema. Los orígenes de la ciudad han sido objeto de continua revisión histórica, de los que nos hablará, como en cada programa, también nuestra colaboradora Marisa. Muy bien, pues como no está nuestra querida Carmen, voy a hablar yo de la toponimia. Vas a hacer un Voy Carmen. a hacer un Carmen. El primer nombre documentado es el que tuvo en época andalusí,
Magritte, en castellano antiguo Maguerit, sobre cuyo origen se han formulado a lo largo de la historia multitud de hipótesis. La teoría más extendida era la del arabista Jaime Olivera Singh, quien afirmó en 1959 que Mairit o Magritte derivaba de Magra, palabra árabe que significa canal, cauce de un arroyo o corriente de agua, a la que se habría añadido el sufijo romance it, del latín etum, bien documentado y que indica abundancia. Al mismo tiempo afirmó que existía otro nombre medieval de Madrid, no precedente de Magritte, sino del romance mozárabe matrice, pronunciado matrix, y con el significado de matriz o fuente, manantial de aguas. Oliver documentó que los dos topónimos, árabe y romance, coexistieron durante algún tiempo. Según su hipótesis original, ambos topónimos habrían sido utilizados por sendas poblaciones, musulmana y cristiana, que vivirían separados por un arroyo que discurría por la actual calle Segovia y que es el que habría originado ambos nombres. Olivera afirmó que de estas dos poblaciones procede la denominación popular Los Madriles, en plural, que se da a la ciudad. Finalmente, ambos topónimos habrían creado el topónimo Madrid como forma híbrida, aunque Oliver más tarde aceptaría las propuestas de Corominas y Corriente. El lingüista Juan Corominas propuso en 1960 una teoría alternativa, apuntando que Magritte no es en realidad más que la arabización fonética de matrix y no tiene por qué relacionarse con la palabra árabe magra. Esta teoría la desarrolló más adelante el arabista y lingüista Federico Corriente Córdoba y es la más extendida en la actualidad. En cuanto al nombre latino, no romano, de la villa, a veces escrito como Matrius y otras veces como Matritum, es de creación artificial bajo medieval, para su uso de documentos. Vamos. Casi nada, ¿eh? No hay... El origen de Madrid es musulmán, ya lo hablaremos luego, pero sí, no, eso nos pongamos como nos pongamos, es árabe. Está clarísimo, está clarísimo. Bueno, ya saben ustedes de que nosotros también les damos el clima, porque Madrid es la típica ciudad que los 365 días del año se está visitando por unos o por otros, y es importante saber el clima medio, que es lo que damos siempre, las temperaturas medias, ¿no? Y podemos considerar como Madrid como clima mediterráneo típico, pero en transición con el clima semiárido frío, aunque tiende más al primero. Otras fuentes nos describen el clima de Madrid como mediterráneo continentalizado, diferenciándolo del clima mediterráneo típico que se da en zonas cercanas a la costa, porque tiene una mayor amplitud térmica anual y menor cantidad de precipitaciones debido a su altitud y lejanía del mar. Los inviernos son moderadamente fríos. También estamos hablando de que hoy en día con los cambios climáticos lo que podemos decir mañana varía de una forma o varía de otra, pero bueno, digamos que esa media que hablamos, pues eso, son moderadamente fríos con temperaturas medias en el mes más frío, que es enero, de sobre los 6 grados centígrados. Las heladas son frecuentes en diciembre y en enero, pero las nevadas son ocasionales durante el invierno. Solemos tener entre 1 y 4 días de nieve al año. En este mes de enero la media de temperaturas máximas se sitúa a 10 grados y la mínima a 3 grados. Los veranos son muy calurosos y los meses más cálidos son julio y agosto, aunque julio es ligeramente más cálido. En este mes las medias superan los 25 grados, con temperaturas máximas de entre 32 y 33 y temperaturas mínimas de 17 a 19. En algunos momentos del día se pueden superar los 35 grados centígrados, incluso llegar a los 39 y 40, como se dan. O más, y 40 y 40 y muchos. Se dan muchas, pero no vamos a asustar a la gente para que venga. No, al revés, les vamos a decir cómo venir a Madrid. Eso te iba a decir, sí. Todo esto está muy bien, claro, pero ¿cómo vienen? Todos los caminos conducen a Roma y a Madrid, porque, por ejemplo, en coche, todas las nacionales, antiguas nacionales y ahora las autovías y autopistas parten de Madrid. La 1, la carretera, siempre dicha carretera de Burgos, Madrid-Irún, frontera francesa. La A2, que va de Madrid a la Junquera, también a la frontera francesa. La A3, Madrid-Valencia. La A4, Madrid-Cádiz. A5, Madrid-Badajoz, a frontera portuguesa también. A6, Madrid-La Coruña y también muy frecuentada la A42 que une Madrid con Toledo.
Si quieren ir en bus, como digo siempre, tranquilitos porque han hecho una buena comida y no tienen que conducir y no tienen que esperar a la Guardia Civil que les haga un disgusto de esa comida, pues la red de autobuses está interconectada con los ferrocarriles, con las principales intercambiadores, que es de donde salen las distintas compañías de autobuses con destino a diferentes pueblos y ciudades. Uh-huh. En tren, pues de las estaciones de Atocha y Chamartín parten además líneas de tren hacia todas las capitales de provincias españolas. Las redes de tren de cercanías y metro están conectadas con los intercambiadores de Atocha, Chamartín, Príncipe Pío y Nuevos Ministerios. Y por supuesto, pues hay una gran red de trenes de alta velocidad. Y no tenemos que olvidar que disponemos del aeropuerto Adolfo Madrid-Barajas, que está comunicado con la ciudad. Pueden ir fácilmente con la línea 8 de metro, tienen también la red de cercanías de Renfe y numerosos autobuses y taxis. Yo no digo que el ser de Madrid, puede que no, puede que sí, sea un privilegio de Dios, puede que sí, puede que no, pero el caso es que todo el que llega de fuera y bebe a pitorro, a los 2 meses vive mejor que si hubiera nacido en Cascorro. Y por eso, no siendo de aquí, puede que no, puede que sí, se figuran que sí que lo son, puede que sí, puede que no. Y a mí personalmente no me parece mal que en Madrid salga el sol para todos, por ser la capital. ¡Cabal! Que yo no digo que nos hayan invadido, pero estamos aburridos y es la pena de la guasa que se traen. Bueno, continuamos. Y ahora ya nos metemos en materias de viajando. Ya saben ustedes, viajan por las denominaciones de origen. Y Madrid, en poco tiempo, se ha disparado con denominaciones de origen. No perdona una, incluso hasta ahora. Bueno, tenemos invitado aquí, no lo he querido presentar, pero va a participar con nosotros, a Fernando Martínez, que entre otras cosas es con su revista quien otorga los premios de alimentos de Madrid. Y Fernando, ya sabes que Midra, que vosotros trabajáis bastante y contactáis, están con los calçots, ¿no? Ahora mismo están con los calçots. Buenas tardes a los dos. Muchas gracias por la Buenas tardes, Fernando. por la invitación. Y sí, como tú bien dices, y ojo que va a haber todavía más denominaciones de origen para Madrid. Bueno, ahora nos vamos a meter qué gran noticia. Sí, ahora nos vamos a meter en una que es excepcional y es excelente y maravillosa. Estamos hablando de la denominación de origen de aceite de Madrid. Y tenemos con nosotros, y quiero agradecer que haya aceptado la invitación para participar, a don Rafa Toba, que es el presidente de la denominación de origen Aceites de Madrid. Muy buenas tardes, Rafa. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, encantado de tenerte con nosotros. Uh-huh. Perdona si oí ruido, es que estoy en la calle. ¿Estás en la calle? En la calle, sí. Bueno, pues no, pon el amplificador para que oigan el programa también todo el mundo. Eso no está hecho, ahora mismo voy a poner manos libres. No, muy bien. A ver, cuéntanos un poquito. Estábamos comentando aquí en el estudio, tenemos a tu gran amigo también, Fernando Martínez, que está con nosotros en el programa, de cómo ha proliferado Madrid con sus denominaciones de origen, ¿no? Y que yo creo que siempre hay el concepto, a mí me pasó en su momento en una aventura que hice también, un programa sobre las denominaciones de origen de Madrid, de que la gente piensa que Madrid simplemente es la capital, es turismo y no hay nada más, no se produce, no se trabaja, no se hace otra cosa más, y no es así, ¿no? Vosotros estáis desarrollando cada sector un trabajo encomiable, ¿no? Bueno, Madrid también es campo, ese es nuestro lema. Yo creo que desde que se creó lo que es la actual Comunidad de Madrid, siempre ha sido nuestra lucha, ¿no? Demostrar que Madrid también es campo, que no solo es asfalto, que no solo es ciudad,
y que también hay una zona importante de nuestra comunidad que se dedica a la producción de productos agrícolas de muy buena calidad. Y excelentes, y además por eso, porque yo creo que el suelo lo permite y luego, pues eso, genera un producto sensacional, como es el caso del aceite Madrid, ¿no? Cuéntanos un poquito de este aceite tan maravilloso. Bueno, nuestros suelos, nuestros pastos, en general hay zonas de la Comunidad de Madrid, la zona norte para producir esas carnes, la zona de oeste para el tema de las verduras y luego la zona sureste, que es donde nos encontramos, donde se produce nuestro aceite de denominación de origen, aceite de Madrid. Aquí es un cultivo pues muy antiguo, o sea, tenemos datos prácticamente desde el siglo XVI de estas producciones olivareras y ha sido un olivar que se ha desarrollado, pues digamos, entre dos grandes zonas, como puede ser la zona de la campiña de Guadalajara y la zona de Toledo, con su cornicabra y todo. Bueno, pues es un olivar muy peculiar. Sí, pero en Madrid básicamente se ha asentado en las tierras más fértiles, ¿no? Que son en los valles de los ríos Tajuña, Jarama y Henares, ¿no? Sí, son esas zonas y también las zonas donde la altitud es la adecuada. Piensa que por encima de los 750 metros de altitud ya el olivar tiene, digamos, dificultades para poder producir de forma adecuada y de forma repetitiva año tras año. Entonces se ha implantado donde, pues en las zonas de Henares, del Tajo, del Tajuña, zonas arenosas, zonas limosas, donde el olivo ha encontrado pues un suelo adecuado para desarrollar su producto, esa aceituna, que es una aceituna que nos está dando un aceite con una calidad constatada, porque ahí sí tenemos la denominación de origen. Uh-huh. Buenas tardes, Rafa. Encantada de saludarte. Hola. Soy Marisa. Enhorabuena por el gran trabajo de promoción que estáis realizando. Y también algo tiene que ver nuestra común amiga María Luisa del Amo, creo, que es estupenda. Bueno, también decirte, Rafa, que el cultivo del olivo en Madrid ya está presente desde la época romana, o sea que ya es tradición milenaria. Y te quería preguntar que nos contaras un poco cuáles son las variedades principales de aceitunas, sobre todo, bueno, la cornicabra, que nos cuentes un poco, que nos amplíes la información. Las variedades, digamos, que están incluidas dentro de la denominación de origen, pues tenemos la cornicabra, tenemos la manzanilla y tenemos la castellana y también algo de algunas otras variedades muy minoritarias, pero las tres principales son las que he comentado, la cornicabra, la manzanilla y la castellana. Estas variedades pues son las que nos dan este aceite peculiar. Sí es cierto que bueno, que estamos conviviendo ya últimamente, pues las nuevas plantaciones van a variedades más comerciales que no tienen nada que ver, y desde luego cuando este aceite es llevado a cata hay una diferencia tremenda entre unas y otras. En fin, no es lo mismo producir para producir cantidad que para producir calidad, y nuestras variedades están para producir calidad. Uh-huh. Porque ¿cuál es vuestra? No, sigue. ¿Cuál es vuestra producción? A ver, pensamos que este es va a ser nuestro tercer año. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería nuestra producción ideal? Bueno, pues ahora mismo estamos hablando que en Madrid se pueden recoger aproximadamente unos 25-30 millones de kilos, ¿verdad?, de aceituna. De esto, digamos que prácticamente 2/3 partes son de aceitunas de denominación de origen. Si bien es cierto que el tema para que estos olicultores pues lleven esta aceituna denominación de origen no va a ser fácil, es un camino largo, pero es un camino que ellos se dan cuenta que tiene un beneficio. Al fin y al cabo, no es lo mismo vender graneles que vender pues al detalle, en unos formatos de botella y demás. Y esto, pues, nuestro futuro, nuestro anhelo es llegar a que esas 2/3 partes sean denominación de origen. Sí, bueno, será mucha calidad, efectivamente, que es lo primordial, ¿no? Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la cantidad,
bueno, pues tiene su uso también para según qué cosas, pero desde luego en estos momentos con la gastronomía que estamos acostumbrados y la gastronomía que tiene Madrid, si no le damos un buen aceite con esta calidad premium, pues echa todo a tirar el efecto final, ¿no? Pero fíjate, dentro de todo, vosotros ya en poco tiempo que tenéis, como has dicho, de denominación de origen, y hay 13 marcas amparadas, ¿no?, por la denominación de origen. De los 15 miembros, 13 ya tienen su marca. Nos faltan 2 miembros que, digamos, están adaptando la fábrica a las necesidades que establece el pliego de condiciones de la denominación de origen. Pero el primer año hubo 11 marcas que se hicieron. La gente, la verdad es que ha sido muy consciente y ha visto una oportunidad. O sea, sobre todo es que los miembros del Consejo de Denominación han visto una oportunidad. Entonces, merece la pena. El primer año fueron 11, el segundo año han sido 13 y esperamos que el año siguiente seamos 15. O sea, un pleno de total de miembros de la denominación de origen. Incluso, bueno, pues también tenemos nuevos productores que se están incorporando, pequeños productores que quieren hacer su aceite de denominación de origen a pequeña escala, pero que ven que aquí hay futuro, aquí hay una fuente de ingresos. Evidentemente, todo el aceite tiene que convivir, porque una almazara grande pues, tiene una producción muy grande y tendrá aceite de denominación de origen y otro tipo de aceite. Pero queremos que ese aceite de denominación de origen sea el primer espada de cada empresa que está dentro de nuestra denominación. Rafa, buenas tardes. Soy Fernando Martínez, director de los Premios Madrid Alimenta. Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Oye, lo primero, enhorabuena por el gran trabajo que estáis haciendo. Ya me sabes que yo lo voy siguiendo prácticamente día a día. Sí. Comentar que este sábado por la mañana, ¿vale?, en la Cámara Agraria se ha hablado de aceites, que eso es lo bueno, ¿no?, que se siga hablando todos los días, diariamente, de ese aceite de Madrid. Y te quería también dar la enhorabuena porque en Madrid, y seguramente muy poca gente lo sepa, se está incrementando el olivar. ¿Habéis crecido? Sí, la verdad es que al contrario de lo que está sucediendo a nivel nacional, el olivar en Madrid está sufriendo un repunte. También, a ver, ¿por qué no decirlo? Digamos, el cereal está en un momento en claro retroceso debido no solo a precios, sino también a la presión cinegética. Hay un aumento de la presión cinegética importante y entonces los agricultores están viendo que el olivar es una salida, vamos a ver, segura no hay nada, ¿no? Pero que es una salida viable. Entonces, está produciéndose un aumento muy considerable del número de hectáreas y además, lo más importante, que este número de hectáreas que está incrementando son con variedades que están dentro de la denominación de origen, no son las variedades comerciales puras y duras. Rafa, una pregunta. ¿Cuántas capitales del mundo tienen una denominación de origen de aceites? Eso es una de... me has tocado la fibra sensible porque esa es una de las cosas que a mí me gusta mucho, pues bueno, presumir, ¿no? Pues porque cuando vas a otras denominaciones de origen de España, pues te están diciendo, ¿no? Es que mi denominación de origen tiene más tiempo, tiene más enjundia, y yo le digo, sí, digo, pero es que yo tengo un apellido que tú no tienes ni vas a poder tener, y es el apellido Madrid. Entonces, el tener ese apellido Madrid, que esa capital de un país, que una ciudad reconocida internacionalmente que pueda dar el nombre a la denominación de origen, es algo que otras denominaciones no van a poder tener y que yo creo que es fácilmente reconocible por cualquier persona que venga de cualquier país que le digan denominación de origen aceite de Madrid. Entonces te lo va a localizar y va a saber de qué está hablando. Uh-huh. Rafa, también solemos preguntar por alguna receta que nos den siempre nuestros invitados, pero me han chivado que la castellana, la aceituna castellana, que funciona muy bien en un plato muy castizo como son los callos a la madrileña.
¿Nos puedes contar por qué? Contarnos por qué debemos utilizar Estas horas son malas, aceite. Marisa, para hablar de callos y hablar de estas cosas. Sí. Más los que estamos sin haber comido Vamos a cenar ahora, pues ya para la cena. Perdona, Los Rafa, callos. di. Ay, Cuéntanos. yo te puedo decir que mi madre, por ejemplo, mis padres tuvieron un bar y mi madre para hacer las gambas al ajillo utilizaba aceite de cornicabra, que entonces no había denominación de origen, pero mi madre decía que para hacer ese plato tenía que hacerlo con aceite de cornicabra. Para los callos, efectivamente, el aceite de variedad castellana va muy bien. ¿Por qué? Porque sobre todo lo que te permite es suavizar ese plato que es un plato contundente, no nos engañemos. O sea, unos callos se pueden convertir en algo contundente. Entonces, ese aceite le da la posibilidad de que el plato sea pues muy digestivo, muy fácil de comer. Sí, además, sobre todo si mojas pan, no te digo nada. Bueno, sí. Sí, ya, entonces eso ya es la bomba, pero qué bien rico sabe, ¿no, Rafa? No, bueno, es que un plato sin pan, yo de verdad lo siento, pero para mí lo del pan es una perdición. Sí, no, yo creo que para la mayoría, o sea que... Rafa, también otra cosa quería preguntarte, porque antes venían los extranjeros a Madrid y se llevaban turrón, jamón, ahora se llevan aceite. ¿Cómo estáis promocionando, que sé que lo estáis haciendo extraordinariamente bien? ¿Se lo están llevando los extranjeros también cuando vienen como regalos, no? ¿Se llevan un poco de aceite? Sí, la verdad que hemos ido a realizar, a buscar, digamos, tamaños pequeños y en envases que sean fácilmente, que se puedan meter dentro de las maletas, porque vamos a ver, los aviones llegan a gran altura, a grandes presiones, y el cristal puede romper. Por eso se ha invertido mucho en el tema de la lata pequeña, porque eso te garantiza de que el producto va a llegar en unas condiciones ideales y que es muy fácil de transportar. Entonces, tamaños pequeñitos de 100, 250, conseguimos que mucho turista que viene del exterior se lleve este aceite. Y la verdad es que luego repiten, Sí. repiten. Bueno, la verdad es que repiten porque venir a España yo creo que es algo que es para repetir, y Madrid sobre todo. Perdona, sobre todo, y Rafa, ¿en qué países estáis más presente? ¿Cuáles son los países que están más interesados en el aceite de Madrid ahora mismo? Ahora mismo estaríamos hablando de Francia, alguna zona de Holanda y la zona sur de Alemania. Estupendo. Hombre, luego ya, claro, hay países que son también puntuales, pero realmente, algo en Italia, muy poquito, algo también en Bélgica, pero vamos, los principales, ya te digo, Holanda, Francia, sobre todo la zona sur de Francia, es una zona que es muy, digamos, que le gusta mucho y que valora mucho nuestro aceite. Vamos, que tiene buen gusto. Por supuesto. Enhorabuena. Vamos a ver, Rafa, estamos hablando de las aceitunas, estamos hablando del aceite en general, de los cultivos, pero ¿qué perfil sensorial tiene? A ver, es un perfil sensorial muy acentuado. De hecho, yo cuando hago algunas catas, pues a la gente le digo que a la hora de catar hay que aplicar la regla del palmo. Entonces mucha gente se me queda mirando y diciendo, ¿esto qué es? Digo, si tú destapas la copa a un palmo de tu nariz y sientes el aroma, pues vas a ver que es un aceite muy potente, muy verde, muy fresco. Esa hierba cortada, ese melón, ese plátano, esa, ¿cómo te diría yo? También, no sé, aromas muy particulares, muy frescos Muy frutado, y muy ¿no? reconocibles. Sí. Bueno, pues Rafa, nada, que muchísimas gracias, que ha sido un placer contar contigo
Y como siempre decimos en estos programas, este programa tiene una gran ventaja, es que damos a conocer muchas cosas y encantadísimos de la vida, y una gran desventaja que es que siempre nosotros acabamos salivando y con ganas de decir, bueno, ¿y ahora qué? Pero es un orgullo para nosotros pues disfrutar y como tú muy bien has dicho en su momento, con Fernando también, el hacer que aunar los productos con la marca Madrid, ¿no? Eso es extraordinario. Fernando de eso tiene mucha culpa, ¿eh? Eso tiene mucha culpa. Me parece muy bien. Te decía, Rafa, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y no te preocupes que te volveremos a acosar en algún que otro programa más. Pues nada, un placer y de verdad perdonar por el ruido, porque ya os digo, me habéis pillado por la calle, entonces, pues, bueno, he intentado aquí arrinconarme, pero bueno, ya los coches es imposible. Pues nada, ya puedes salir tranquilamente, pasear, colgar el teléfono y decir, ahora puedo disfrutar. Enhorabuena y seguiremos degustando y promocionando los aceites de Madrid. Hay que sacar orgullo del buen producto que hay en esta comunidad. Por supuesto que sí. Oye, un fuerte abrazo, Rafa. Un fuerte abrazo, venga. Hasta luego, gracias. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid. Cómo no, tenemos que hablar de Madrid, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo, pues que nos acompañen un poquito con la música. Marisa, ya sabes, cuando te miro, ya sabes, te miro siempre con cariño, sí, ya sé, pero ya sabes que algo te toca, también. ¿no? Bueno, ya sabes que como sí. experta y licenciada en historia, hoy, anda, que tienes un caramelito, ¿eh? Y pasión por esta ciudad. Casi lo iba a hacer casi de memoria, pero bueno, tomaré mis apuntes porque la verdad que es increíble cómo esta ciudad, de ser un pequeño enclave estratégico a orillas del Manzanares, fundado por los musulmanes, pasó a ser, bueno, capital del Imperio Español con Felipe II y luego también con el auge de los Austrias, las reformas borbónicas, pasó a ser, bueno, la capital del Estado y el centro político. ¿Por dónde empezamos para ver la evolución que ha tenido en los siglos? Pues aunque hay noticias de poblaciones, asentamientos, hay restos visigodos y romanos, pero se puede decir que el origen de la ciudad fue realmente árabe, porque el emir Muhammad I fue el que fundó Mairit. Ya hemos hablado antes de la toponimia, de como lugar de abundancia de ríos, básicamente, ¿no? Cerca del río Manzanares para defender Toledo. Él fundó una fortaleza en la orilla del Manzanares, en el lugar donde está ahora mismo el Palacio Real, y con el objeto de vigilar los pasos que había por la Sierra de Guadarrama, también vigilar Toledo y también desde ahí dirigir escaramuzas hacia los reinos cristianos del norte. La verdad que esta construcción, que fue meramente estratégica, fue la que marcó el punto de partida para la fundación de Madrid.
Y como decimos, era sobre todo porque había mucha abundancia de arroyos y cauces. De hecho, por ejemplo, el Paseo de la Castellana, del que luego hablaremos, pues era un gran río también, era la Fuente Castellana. También por las cavas, la cava de San Miguel, pues también eran arroyos, torrentes que bajaban. La Plaza Mayor era una laguna. O sea, es un poco para situar la gran calidad del agua de Madrid. Cantidad por eso, de agua subterránea. claro, también, por eso ¿no? dicen que en Madrid puedes tomar el agua del grifo sin problema porque es un agua muy, muy rica. Ya en la Reconquista, después de ya la época de los árabes, en el año 932 el rey Ramiro II, pero posteriormente Alfonso VI, es el que reconquista la ciudad, conquista la villa y la integra en el reino cristiano, permitiendo la convivencia de comunidades mozárabes, cristianas y judías. La incluyó entre los territorios ganadas al Ándalus. Y también favorece muchas medidas repobladoras, que vengan personas de otras zonas, y también conceden, por ejemplo, un fuero en 1202. En 1339 y 1340, Alfonso XI reunió cortes en Madrid y también lo hizo Enrique III. Pero sobre todo el auge de Madrid es con Felipe II porque traslada la capital de la corte y transformó la pequeña villa en centro administrativo del imperio. Esto tuvo necesidad de reformas urbanísticas porque surgieron muchos arrabales fuera del recinto medieval. El siglo XVI-XVII, conocido ya como el Madrid de los Austrias, pues en esta época la población, aumenta exponencialmente porque pasa de 4.000 habitantes en 1530 a casi 40.000 en 1594. 10 veces más en muy poco tiempo. Y en el siglo XVII ya, en la corte se decía que había 1.300 pobres legítimos e impedidos, porque, al fundarse aquí, tener aquí la capitalidad, se atraía a muchas personas de toda la península, pero al final también eran muchos extranjeros, había antiguos peregrinos que iban a Santiago, exsoldados, y que contribuían un poco pues con los pícaros y los rufianes, eran la base de la pirámide social, pero esto aumentaba el descontento por falta de pan, por alza de precios, y se alentaban motines, por ejemplo, el famoso motín de los gatos. Pero el siglo XVI-XVII, ya decimos, el Madrid de los Austrias, pues se promueve construcciones como la Plaza Mayor, el Puente de Segovia, que es el más antiguo de la capital, también la cárcel de la Corte, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores, o el Ayuntamiento. El siglo XVIII se abre con la Guerra de Sucesión, que, como sabemos, después de la muerte de Carlos II, pues Felipe V al final gana la guerra, los Borbones, se instala en Madrid, y como Madrid fue siempre muy fiel a los Borbones, pues los monarcas hicieron de Madrid un estado muy centralizado, con todas las ventajas que ello obviamente suponía. Con Felipe V se construyó el Puente de Toledo, empezó el Palacio Real, que debía sustituir al Alcázar. Decimos que el Alcázar estaba donde había fundado el emir Mohamed I, había construido allí una fortaleza, ¿no? Entonces construyen el Palacio Real, Felipe V, y también Fernando VI y Carlos III pusieron gran empeño en las obras de saneamiento, embellecimiento de la capital, limpieza de calles, empedrado, alumbrado público, vigilancia nocturna. Y sobre todo Carlos III fue el gran artífice de toda la modernización de la ciudad. Carlos III, a él le debemos el himno, la bandera y sobre todo todos los edificios emblemáticos de los que luego hablaremos, que están en el Paseo del Prado. El siglo XIX comienza con el levantamiento famoso del 2 de mayo contra los franceses y los Borbones pues hicieron muchos esfuerzos, ¿no? Como decimos, por mejorar, impulsar el desarrollo económico, urbanístico de la ciudad, aunque fue un poco frenado por las guerras napoleónicas. Madrid, ¿cuándo se consolida como gran capital? Pues ya es en el siglo XX y, curiosamente, a diferencia primero hay que destacar también la desamortización de Mendizábal, porque eso hace que muchos de los antiguos conventos y fincas eclesiásticas fueran demolidos por esta desamortización en 1854. Pero luego, siempre la verdad que Madrid es una ciudad que ha renacido y se ha consolidado como gran capital en el siglo XX, a diferencia de otras ciudades que crecieron por la industrialización. Madrid el incremento demográfico fue más debido a la inmigración. De hecho, en 1930, el 46% de los residentes habían nacido en otras provincias.
Y, por supuesto, ya en los años 80 hay que hablar de la hoja cultural, de la movida madrileña, y hoy en día pues una de las principales metrópolis de Europa, como has comentado, Luis, en la introducción, y una de las ciudades más importantes. Así que luego hablaremos de su patrimonio, que es inmenso. Muy bien, Marisa, como siempre, extraordinaria. Al escenario, y es el momento de que ustedes y nosotros escuchemos ese tema Me gusta Madrid. Nos quedamos con él. Me gusta Madrid al amanecer, me gusta Madrid como me gusta Madrid al atardecer, al anochecer, me gusta Madrid. Adoro París, admiro Berlín, me encanta New York, me gusta Roma, un horror, pero es en Madrid donde soy feliz. Me gusta Madrid. En Madrid la calle ríe y en el alma brota una canción. Siempre es como en primavera y hasta el aire parece ilusión. Viví en Estambul, de allí fui a Japón, pasé por Hong Kong y aún guardo la sensación, pero es en Madrid donde soy feliz. Me gusta Madrid. Seguimos y tenemos aquí al pobre Fernando, que nos está escuchando con atención y, bueno, también echando una mano, porque ha entrado perfectamente conocedor de todas las denominaciones de origen, como muy bien ha dicho Rafa. Como no iba a conocer las denominaciones de origen si precisamente es el director de los premios Madrid Alimenta. Buenas tardes de nuevo, Fernando. Buenas tardes, y la verdad que es un placer escucharos, porque o sea, esto es una tarde de cultura madrileña. O sea, me gusta Madrid. Sí. Nos encanta Madrid. Muchas gracias. Nos encanta Madrid. Intentamos efectivamente cada semana a nuestros oyentes pues darles conocimiento de distintos lugares diferentes de España, en donde, como te he comentado antes a micro cerrado, el artista no deja de ser otro que la denominación de origen, y es la que nos lleva a poder hablar de todo lo demás, lo que nos hace un programa diferente. Y fíjate que yo os diría que Madrid es una gran desconocida, pero para los madrileños. Sí, absolutamente. Porque mucha gente viene, cada vez viene más gente. Esta Semana Santa yo he visto que Madrid estaba repleto de gente, pero muchas caras que eran turistas porque se les veía. Y yo siempre me digo, es que los madrileños nos falta conocer realmente dónde vivimos y dónde nos alimentamos. Sí. No, tienes toda la razón. Absolutamente desconocidos. Vamos como autómatas muchas veces por la calle a las cosas y tal, y no levantamos. Es curioso, pero vamos a otra ciudad y vamos, siempre digo yo, con la mirada arriba, mirando para arriba, para abajo. En España vamos fijos en Madrid, fijos al sitio donde... El otro día fue curioso porque vino una persona a visitarme, vino de Guatemala. Entonces, bueno, le pasé un poco con el coche por la Castellana y de repente veo un edificio que me dice, ¿y ese edificio qué es? Y le digo, ese edificio era por la noche, para que os hagáis una idea, es el Ayuntamiento de Madrid. O sea, os podéis imaginar que me dijo, pero ¿y eso es el Ayuntamiento de Madrid? Digo, pues a partir de ahí, esto es Madrid. Claro. Efectivamente. Claro, aquí en Madrid un poco te come el día a día, pero es verdad que vienen los turistas y ven más de lo que, bueno, yo porque soy una apasionada de Madrid y también por mi trabajo siempre he estado vinculada, pero es verdad que hay que valorarlo mucho más. Sí, hay enclaves de Madrid donde en cualquier minuto del día hay gente. Bueno, cuéntanos un poquito, vamos a ver. Yo creo que, como hemos comentado, en muy poquito tiempo Madrid se ha disparado con denominaciones de origen, ¿no? Entonces... Yo creo que en muy poquito tiempo lo que ha pasado, y vamos a decir que vamos a dar un poco las gracias a la pandemia. Vamos a dar las gracias, aunque no debemos darle nunca las gracias a ese tipo de cosas. Sí, a una situación como esa, pero bueno... Pero creo que aquello nos despertó un poco para que los que vivimos en Madrid, que dependíamos de muchos alimentos de fuera de Madrid, nos diésemos cuenta que desde nuestras casas seguíamos estando alimentados. Y por eso nacieron los premios Madrid Alimenta.
Y con muy buenos productos, porque Claro. no es decir, bueno, tenemos esto también, no, con muy buenos productos que podemos competir absolutamente con... Madrid ahora mismo compite con todo el mundo. O sea, ya no solamente con productos de España, que son exquisitos, sino que compiten con todo el mundo. Y eso es muy importante. Madrid es pequeño, su territorio es más pequeño, con lo cual lo que tiene que tener es una gran calidad. Y ahí es donde luego entramos a ese dilema del consumidor, si el consumidor está dispuesto a pagar esa gran calidad. Y digo al consumidor a lo mejor madrileño, porque el de fuera y el que viene de fuera lo paga y se lo llevan aviones, como estábamos hablando antes. Entonces yo creo que esa es la gran ventaja que tiene el producto de Madrid, la gran calidad que tiene y que además es de una comunidad autónoma con un territorio más pequeño que solo puede luchar en calidad. Habéis celebrado, Fernando, la 5ª edición, ¿no?, de los Premios Madrid Alimenta. 5ª edición de los Premios Madrid Alimenta. Además, yo unos días antes miraba hacia atrás cuando lanzamos la primera edición, que estábamos saliendo de pandemia, todavía con mascarillas, que nos las quitábamos y nos las poníamos, y ver un edificio emblemático como es Sol, en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ese edificio con 500 personas, y ver que eso se había conseguido solamente en 5 años era como una gran responsabilidad. Pero además sabíamos que este año iba a ser diferente por eso, porque era ese 5.º año y teníamos que hacer cosas muy, muy distintas, y así lo hicimos. Dais varios premios, ¿no? Aprovechando lo que es el rebufo del alimento, ¿no? Dais también pues a todas trayectorias profesionales, la promoción, todo lo que conlleva el mover ese producto, ¿no? Sí, damos varias categorías, pero también tengo que deciros una cosa. Cuando nacieron los premios, nacieron con 6 categorías. Y era como, no, estas son las 6 categorías y son las que vamos a dar. Pero estas categorías y estos premios, hay un jurado detrás. Un jurado que ha ido creciendo con los años, y que ese jurado también ha ido viendo que estos premios tenían que premiar otras categorías que no estaban. Entonces yo creo que también lo bonito ha sido que en estos 5 años han ido creciendo tanto el jurado como las categorías de los premios. Y también me parece, Fernando, muy interesante que los premiados son empresas absolutamente emblemáticas y tradicionales madrileñas, históricas. Por ejemplo, Viena Capellanes, Mau, Queso Campo Real, La Pajarita, bueno, es La Pajarita, la cerveza bailandera, Rodilla. Bueno, es la crème de la crème de la gastronomía y la tradición y la historia madrileña. Pues mira, yo siempre digo lo mismo. Cuando hacemos la comida con el jurado, donde se van diciendo primero los nominados y luego de esos nominados al final salen los ganadores, hay discusiones eternas a veces. No me extraña, es difícil elegir. Es claro. muy difícil. Claro. E incluso hay veces que decimos, bueno, aparcamos esta categoría para pasar a la siguiente y vamos un poco avanzando, porque si no nos quedamos ahí parados. Y hay comidas de 4 horas para elegir realmente quiénes son los ganadores. Tengo que decir que esas comidas son con productos de Madrid. Muy bien. Como tiene que ser, claro. Los premios Madrid Alimenta nacieron con una vocación, y es que en el catering hay 100% producto de Madrid y en la comida hay 100% producto de Madrid, con lo cual me toca ir buscando restaurantes donde me aseguran que realmente, y yo con sus chefs, con sus cocineros, hacemos el menú de ese día, porque por eso son los premios Madrid Alimenta. Claro, Una de las cosas que ha evolucionado afortunadamente también es el tema de los vinos, que en principio siempre te servían, no nos engañemos, o un Rioja o un Ribera, y sin embargo en Madrid tiene unos vinos que afortunadamente ya se están introduciendo en la mayoría de restaurantes, ¿no? Fíjate, esa es una pelea, entre comillas, que estamos teniendo con el sector hostelero de Madrid, y digo pelea entre comillas, y es para que metan en sus cartas cada vez más vinos de Madrid, porque los vinos de Madrid tienen una gran calidad. Entonces, es verdad que yo cada vez que vengo con alguien de fuera de Madrid, lo primero que me dicen, oye, un vino, y lo habéis dicho muy claramente, Ribera o Rioja, yo le digo, no, estamos en Madrid, pidamos un vino de Madrid. Claro. Y lo bueno es que cada vez nos encontramos que en la carta ya no solamente hay un vino, a lo mejor tienes que elegir entre 3, 4, incluso 5 vinos que aparecen de los vinos de Madrid, con lo cual esa pequeña pelea que se ha tenido con la hostelería de Madrid se va ganando, y se va dando cuenta la hostelería de Madrid que hay que hacer ese guiño a Madrid y tener un producto de alta calidad como es el vino madrileño. Efectivamente, potenciar el producto local y sobre todo si es de gran calidad, como son los vinos, los aceites, el queso. Sí, porque no hay que olvidar que este sector emplea más de 173.000 personas, que es el 9,5% del PIB de la región, ¿no?
Yo cuando digo que en Madrid hay más de 1000 empresas agroalimentarias, la gente me mira y me dice, ¿cómo? Digo, sí, no me lo puedo creer. Bueno, créetelo. Sí. Es verdad que hay mucha industria, cada vez hay más campo, por suerte cada vez hay más campo, y Madrid también es campo, y eso yo creo que tenemos que llevarlo por bandera, porque al final todo viene del campo, y eso es muy importante. Entonces yo creo que eso es importante, que al final la gente conozca que Madrid es un gran polo industrial alimentario. Pues así es, pero precisamente como es tan amplio el tema, no me queda más remedio que emplazarte para otro programa. Yo estoy invitado, o sea, os ha invitado al programa. Yo estoy encantado de que me invitéis a compartir con vosotros, y sobre todo si me seguís descubriendo cosas de Madrid. Exactamente, no te preocupes, de Madrid o de los alrededores. Ya sabes lo que es la radio, el tiempo nos come y tenemos que dar paso a Marisa, porque si no luego me cuelga el gaznate porque dice, no he podido hablar del patrimonio. Venga, Marisa, que... Estoy deseando escucharla, ¿eh? Exactamente, sí. Que andamos justitos. Justitos, sí. Bueno, venga. Madrid es inabarcable, pero ¿qué podemos destacar? Así, todos los oyentes conocen Madrid, los monumentos más importantes. Vamos a destacar que Madrid forma parte también del Patrimonio de la Humanidad, de la UNESCO, porque antes no había ningún reconocimiento en la ciudad de Madrid, y la candidatura del Paso del Prado y de Buen Retiro, al final, pues pasó y fue galardonada, ¿no?, incluida en el Patrimonio Mundial con la categoría de paisaje cultural. ¿De qué zona estamos hablando? Estamos hablando del espacio del Paseo del Prado y del Retiro, es decir, la zona que incluye entre Cibeles y la Plaza del Emperador Carlos V, y también el Parque del Retiro y el barrio de los Jerónimos. Un recorrido rápido por esta zona que tenemos. La Plaza de Cibeles, donde están todas las instituciones más importantes de Madrid, con los 4 palacios, como puede ser el de Cibeles, el Banco de España, las 4 esquinas. Vamos a numerarlos para que así, para que así la gente diga, bueno, pues tengo que ir a verlos porque quiero saber. Es. El Palacio de Linares, espectacular, esa fachada barroca maravillosa. Y el Palacio de Buenavista, hoy cuartel general del Ejército. Bajamos el Paseo del Prado hacia la Plaza de Neptuno y tenemos el Museo Naval, también tenemos el Museo Thyssen. Llegamos a la Plaza de Neptuno, los emblemáticos hoteles Ritz y Palace, que muy afortunada de haber trabajado para los 2 hoteles. Seguimos bajando hacia Atocha. Tenemos el Museo del Prado, también Caixa Forum, el Real Jardín Botánico. Llegamos a la Plaza del Emperador Carlos V, la estación de Atocha, que fue la primera gran estación que tuvo Madrid, inaugurada por la reina Isabel II, y el Palacio de Fomento maravilloso, que hoy es sede del Ministerio de Agricultura. Y en esta zona también las famosas fuentes de Cibeles, de Apolo, de Neptuno, y también la Puerta de Alcalá. Y de aquí iríamos rápidamente por el barrio de las Letras. Cruzando el barrio de las Letras llegaríamos al Madrid de los Austrias. Aquí recomendar que visiten nuestros oyentes la Plaza de la Villa, con está el ayuntamiento, el antiguo ayuntamiento de Madrid, el siglo XVII, la calle Mayor y también la calle Sacramento, que hace esquina con la calle Mayor, y ahí está la segunda catedral de Madrid, que es la Catedral Castrense. Y por supuesto que vayan a la Catedral de Madrid, que es la Almudena, que es neogótica, y también ya pues el Palacio Real, y terminar con una vista maravillosa, o finalizar el día, además del Palacio Real, en el Templo de Voz, que como sabemos es un templo que fue trasladado piedra a piedra, que es del siglo I, y lo tenemos nosotros, en vez de estar en Egipto, está en Madrid. Perfecto. Lo único, hay un tema que terminar, no, porque Madrid no te lo termina nunca. Hay que volver. Madrid es inacabable, es tan grande, tan maravilloso, y lo que hablábamos antes, que sobre todo tan desconocido para los propios madrileños. Seguro que la gente fuera conoce mucho más que nosotros. Querida Marisa de Navascués, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir, ya lo sabes. Una maravilla, porque hablar de Madrid... Bueno, se me ha olvidado una cosa a comentar. El barroco madrileño, que no se lo pierda, lo dejamos para otro día. Le hemos dicho también a Fernando que tenemos que hacer otro, y se ha apuntado, ha dicho que sí. Querido Fernando Martínez, muchísimas gracias. Espero que hayas estado a gusto, que te hayas sentido como en tu casa. Aquí tienes un programa para cuando quieras venir.
Y a ustedes, queridos oyentes, mi querido David López, nuestro técnico, que ya me miraba diciendo, el mejor del mundo. Que aquí estoy yo. Y a ustedes, queridos oyentes, yo personalmente, Luis Fernández Matamoros, director del programa, es un placer siempre compartir una hora tan maravillosa con ustedes, con todos nuestros invitados y con todo nuestro equipo. Les esperamos, acuérdense, mañana, domingo, también volvemos a estar a las 8 de la tarde. Síganos, podcast en iVoox y en Spotify, más las redes sociales, en fin, que no tienen excusa para oírnos. Muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene, todos viajando.